Estamos en un nuevo capítulo de este curso sobre Photoshop y estamos en esta sección de las herramientas de nuestra barra personalizada. Y en este capítulo vamos a ver la herramienta de lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Vamos a empezar con la herramienta lazo y como pueden ver aquí en la barra de opciones tenemos las opciones de selección individual, añadir o restar. Y vamos a empezar con esta herramienta lazo y les voy a mostrar cuándo es que yo más utilizo esta herramienta. La utilizo cuando tengo que hacer algún tipo de correcciones y quiero aprovechar más bien el content aware de lo que es Photoshop y les voy a demostrar. Voy a seleccionar la herramienta lazo y vean qué sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera corregir esta parte de acá que Photoshop me lo rellene, yo le daría en Shift más la tecla Backspace y me aparece este cuadro. Aquí yo elijo que me rellene según el contenido, es decir, va a encontrar colores adyacentes, parecidos o similares a los que deberían estar en ese pequeño defecto y los va a rellenar. Lo demás lo dejamos tal cual y le decimos OK. Y como pueden ver, de forma mágica hace las correcciones. Ahora, supongamos que yo quiero corregir todo esto. En este momento estoy trabajando con el mouse. No es lo más correcto trabajar con las selecciones utilizando un mouse. Lo más correcto es utilizar una tableta. Así es que yo les recomiendo que se hagan de una. Son muy baratas, no son caras y todas son muy buenas. Entonces, yo quiero añadir múltiples selecciones a, para que sean corregidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir la opción 2 que es de añadir. Ya tengo esa primera selección. Ahora voy a seleccionar una más, puede ser esta. También se van añadiendo. Voy a seleccionar esta otra. Voy a seleccionar esta. Voy a irme por acá. Recuerden que para hacer este tipo de sanación, esta herramienta es parte de las muy útiles para sanar fotografías o imágenes. Tiene que hacerse poco a poco. No podemos hacer grandes selecciones porque las grandes selecciones no nos van a dar buenos resultados. Entonces, ahí tengo varias selecciones. Haría lo mismo, presiono Shift. En algunos casos funciona con mayúscula, en mi caso funciona con Shift más la tecla de borrado y vuelve a aparecer la ventana, le doy según el contenido y le doy en OK. Y como pueden ver, presiono Control más D para deseleccionar y ahí tendría una forma muy, muy útil de cómo utilizar esta herramienta. Yo voy a irme un poco más aquí a lo más atrevido y voy a hacer esta selección aquí. Vamos a ver aquí con qué me sorprende Photoshop. Voy a seleccionar por ahí, presiono Shift más Backspace y le doy Enter y como pueden ver hace una maravilla. Control más D para deseleccionar y de esa forma podemos utilizar esta super herramienta. Honestamente es para lo que yo más lo utilizo porque me da excelentes resultados como pueden ustedes estar observando. Shift más y ahí lo tenemos. Bien, pero vamos a pasar a la segunda herramienta que es la de lazo poligonal. La herramienta de lazo poligonal hace más que todo selecciones de forma más lineal. No hace selecciones circulares, sino que únicamente de trazo a trazo, de vértice a vértice, mejor dicho. Así es que para eso tengo esta otra imagen y como pueden ver, yo con esta herramienta de lazo poligonal me ubico en un punto, creo ese vértice y luego me vengo a otro punto para marcarlo. Luego me vengo por acá, selecciono, me vengo aquí, selecciono y luego cierro. Cierro aquí, automáticamente se me crea un vértice y cerraría. Ahí se me haría la selección automáticamente. ¿Y qué es lo que yo tendría que hacer?
Si yo le doy aquí en control más J, tendría una selección del edificio. Y es básicamente para lo que se utiliza este lazo poligonal. Es muy útil para hacer este tipo de selecciones. A mí se me olvidó mencionarles que para seleccionarlo, para suavizar los bordes, nosotros tendríamos que venirnos acá a selección, modificar, pero bueno, eso lo vimos en el capítulo anterior en lo que fueron las herramientas de marco rectangular y marco elíptico. Yo le daba acá en desvanecer y aquí le aplicaba un 10% y ahí tendría un edificio más, vamos a ver, lo voy a traer por acá, un edificio mejor suavizado sus bordes. Voy a eliminarlo y ahora nos vamos a ir a la tercera herramienta, que es la herramienta de lazo magnético. Este es de muchísimo cuidado. Si es que si lo van a utilizar, ténganle mucho cuidado porque no es como que bastante fácil de dominar. Yo prefiero el otro, pero vean que este es como más para seleccionar de forma de acuerdo a los bordes. Vean que él mismo va haciendo la selección y vean que él, de acuerdo a los bordes que ha encontrado, como les digo, para hacer este tipo de selecciones es recomendable utilizar una tableta porque la tableta es súper más fácil que trabajar con un mouse. Como ven, ahí va encontrando los bordes. Honestamente, yo casi no utilizo esta herramienta. Ahí cerró y ahí me creó la selección. Presionó control más J y ahí tendría la botella.